queridos amigos, le decía, recurrimos a un experto en estos temas. Hemos estado siguiendo a través de las redes sociales sus análisis puntuales desde pues mucho antes de que estallara esta crisis. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, profesor desde luego en Relaciones Internacionales, y pues ha dado un seguimiento, le digo, muy específico a esta crisis. Es el profesor Jesús López Almejo, a quien agradezco esta llamada y comunicación para que nos dé su punto de vista especializado sobre esta crisis. Profesor, antes que nada, preguntarle pues lo que prevalece en el ánimo, usted lo ha visto en redes sociales. ¿Hay las posibilidades de que este conflicto derive en una tercera conflagración mundial? ¿Es un asunto netamente electoral del señor Trump? Y cuáles son las implicaciones en el inmediato que decía yo, y anticipándome, perdón, en un análisis personal, pues ya hay consecuencias que podemos palpar en lo inmediato de esta confrontación. Profesor, muy buenos días y muchas gracias, bienvenido. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de compartir análisis también con ustedes, y bueno, pues en ese tenor, contestando a sus preguntas, todo depende de que nada se salga de control. Es decir, decía Stephen Krasner, un teórico de relaciones internacionales, que estamos viviendo en un caos organizado, y ese caos organizado tenía que ver con el andamiaje institucional y estructural que desarrolla Estados Unidos con el bloque occidental de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en donde viene el sistema de Naciones Unidas, que más o menos funciona con un Consejo de Seguridad con 5 potencias ganadoras de esa guerra, que más o menos coercionan a ciertos países, pero que cuando la confrontación es entre ellos, y lo vemos en el plano, digamos, internacional, tienen que tener como mucho cuidado, como sucedió en la Guerra Fría, para no involucrarse en una batalla directamente entre potencias que tienen capacidad nuclear y que pues nos pongan al borde de la aplicación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada, que fue el que prevaleció durante el elemento disuasivo que prevaleció durante la Guerra Fría. En la época de la posguerra fría y en el contexto del nuevo orden mundial, diferentes eventos regionales alrededor del mundo han estallado. Las potencias, por supuesto, que están detrás, las superpotencias, en este caso identifico a 3, Rusia, China y Estados Unidos, han estado detrás de aliados regionales, a los que también identificamos como potencias regionales, que tienen esta capacidad, en términos económicos, de influir o de incidir, digamos, en las dinámicas del comercio mundial. En este caso, si nos bajamos al plano de Irán, para responder a sus preguntas, Irán, pues es uno de los 5 principales productores de gas natural, es uno de los 5 principales productores de petróleo. Geopolíticamente, si bien es cierto que Irán frente a Estados Unidos vive una asimetría muy grande, lo cierto es que tiene capacidad para 3 cosas: para pegarle a Israel durísimo, para pegarle a Arabia Saudita durísimo, que son los aliados principales de Estados Unidos en la región, y para cerrar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es por donde pasa hasta el 40% de todo el petróleo que consumimos en el mundo, y que de esta manera pues impactaría lo que conocemos como la globalización y el comercio mundial, y ahí sí metería en jaque a Estados Unidos, porque finalmente pues si hay un país que ha hecho guerras, intervenciones y de construcción del orden y reconstrucción del orden por el petróleo mundial, pues es Estados Unidos. Entonces, de que no se rompan, Jorge, esos equilibrios, depende el que no escale a mayor tensión el conflicto, que pueda llevarnos a una vorágine que nos ponga en un escenario de tercera guerra mundial. Exactamente, profesor. La región pues ha sido históricamente una región que está al rojo casi permanentemente en la zona, el conflicto árabe-israelí y el conflicto tribal, decía yo, que hay en las mismas tribus que existen en ambos países, que digamos históricamente tienen la misma raíz, pero que han estado enfrentados, lo que nos remonta a recordar la guerra que tuvieron precisamente Irán e Irak.
y que justamente Irán ve la oportunidad para pues moverle el tapete a un gobierno prácticamente impuesto por los Estados Unidos en Irak después de la invasión que derrocó a Saddam Hussein, y que decía yo hay muchas cuentas pendientes ahí, pues entre los mismos chiitas y todas las tribus que pues conviven, por decirlo entre comillas, en esta región del mundo, profesor. Así es, pues mire, si bajamos el análisis al plano meramente regional, recordemos que la importancia de Qasem Soleimani, este general que es el segundo hombre más importante, o era el segundo hombre más importante de Irán solamente después del Ayatollah Ali Khamenei, era que él tenía una capacidad de influir en la región de dos maneras: de forma militar, porque era el estratega por excelencia, le dicen el hombre de Irán para los asuntos de política exterior y de defensa. Entonces, por un lado, pragmático, el tema de la estrategia, la planeación y la influencia a través de la colaboración militar, con lo que en segundo lugar se define como el bloque chiita desde Irán hasta el mar Mediterráneo, que sería a partir de Irán, con el gobierno de Abdel Abdul Mahdi de Irak, chiita, con el gobierno de Bashar al-Assad, también chiita alawita, con el movimiento en Líbano, Hezbollah, que ha sido el único que en el terreno ha podido derrotar militarmente hasta dos ocasiones a Israel. En 2001, cuando lo echa de los territorios del Líbano, del sur del Líbano, y en 2006, cuando Israel promete desaparecerlo de la faz de la tierra, y al final terminan cayendo más militares israelíes que más militares del Hezbollah, lo cual fue muy simbólico porque Israel siempre ha acusado a la milicia Hezbollah de ser terrorista, pero en este conflicto armado del 2006 hubo más muertos civiles en el Líbano asesinados por las fuerzas israelíes que civiles asesinados por el Hezbollah del lado de Israel. Y en ese orden de ideas, Soleimani jugó un papel muy importante, Jorge, porque era el puente de colaboración justamente de planeación, de estrategia, de asesoramiento y de transferencia tecnológica de la tecnología militar iraní hacia justamente Hezbollah. Y por otro lado, a este le deben otras dos cosas muy importantes que creo que ustedes ya lo mencionaron en el programa, que es, gracias a él, a la estrategia de este señor y a la implementación de la Fuerza Quds y de la Guardia Revolucionaria de Irán, pues es que Bashar al-Assad no cayó, no fue derrocado y sigue manteniendo, digamos, cierto orden y cierta gobernabilidad en Siria, sobre todo en la parte de Tartus y Latakia. Y por otro lado, Jorge, pues también a él se le atribuye, digamos, intelectualmente la estrategia que derrotó finalmente a ISIS, el Estado Islámico o Daesh, que ni Estados Unidos tenía la voluntad, parece, ni otros países que se habían sumado a una coalición internacional para derrotarlo. Quien lo termina derrotando sobre el terreno es justamente Irán. De ahí la importancia de este señor, más que como un hombre o como un individuo, con la institucionalidad y las prácticas estructurales regionales que deja en el Medio Oriente. Así es, de ahí decíamos la importancia de este hombre, que era una especie, decíamos, encabezaba este grupo Al-Quds, que encabezaba este general, pues era una especie, por así equipararlo, entre la CIA, entre grupos milicianos irregulares, o sea, tenía una influencia extraterritorial a fin de asegurar, digamos, al propio régimen teocrático por el que esos grupos, digamos, le servían a Irán para tener influencia en terceros países, ¿no, profesor? Así es, nada más que aquí tendríamos que diferenciar de la influencia que ejerce Estados Unidos de la influencia que intentaba ejercer Irán, porque la influencia de Irán es defensiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que si, por ejemplo, ni el ejército libanés podía derrotar al ejército israelí, pero lo derrota Hezbollah, entonces Líbano se convierte en un principal foco de resistencia al belicismo israelí. Por otro lado, en Siria, aunque los chiitas alawitas solamente representan el 12% de la población en Siria, que es mayoritariamente sunita en el plano islámico, el hecho de que el gobierno de Bashar al-Assad y antes el gobierno de su papá, de Hafez al-Assad, desde el 70, controlaran el territorio sirio, pues también se vuelve en un segundo nivel de defensa, porque recordemos que en Irak, aunque el 65% de la población es confesionalmente chiita, ahí dominaba Saddam Hussein, que era sunita, y que gobernaba con mano férrea, y justamente, como usted acertadamente decía hace rato, pues fue lo que provocó que entre 1980 y 1988 hubiera una guerra súper sangrienta entre estos países, en donde, por cierto, Saddam Hussein, sunita,
por las petromonarquías, Arabia, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, también sunitas, de la mano de Israel y de Estados Unidos principalmente. Entonces, la influencia de Irán es mantener bastiones de defensa, porque tanto Israel como Estados Unidos han mostrado de manera reiterada a lo largo de las décadas, desde 1979 a la fecha, que no van a perder oportunidad para asestarle golpes militares a Irán, como fue el caso finalmente de Soleimani. Así es, profesor. Y en el tema económico, pues estamos viendo que también pues viene ahora a impulsar, por un lado, el conflicto y la incertidumbre tira las bolsas, los mercados de valores, pero por otro lado impulsa los precios de petróleo. En nuestro caso, el petróleo a $49 presupuestado para este año está por ahí de los 53, y de prevalecer esta tensión, pues se calcula que podría rebasar los $60 el barril, que decíamos, esto tiene sus pros y sus contras, profesor, económicamente. Así es. Mire, yo estaba consultando al Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales de la Gran Bretaña o del Reino Unido, y este centro de investigación, o think tank, como también se le conoce, estipulaba que si había un conflicto militar directamente que involucrara a Estados Unidos y a Irán, incluso podríamos pensar en el mediano plazo, porque habría que pensarlo también como por plazos. En unos 4 a 6 meses estaríamos hablando de un precio entre $100 y $150. Sin embargo, también es temporal y tendría mucho que ver con la dinámica misma del conflicto. Pero aquí lo más importante a no perder de vista, digamos, es que Irán, por ejemplo, apoyando a las milicias hutíes de Yemen, ya le demostró a Arabia Saudita que por más que sea el cuarto consumidor de armamento, de acuerdo a fuentes del CIPRI, el CIPRI es otro centro de investigación de Estocolmo, Suecia, que lleva la contabilidad, Jorge, de los presupuestos que invierten los países en la rama militar. Arabia invierte alrededor de $80,000 millones al año. Bueno, Irán ya le demostró, incluso los mismos hutíes humildes de ahí de Yemen, que es sumamente vulnerable, sobre todo sus instalaciones petroleras. Entonces, si Irán atacara las bases petroleras de Arabia, de Aramco, cierra el estrecho de Hormuz, de paso le pega a Kuwait y le pega también a Qatar, en donde está la base militar más grande de Estados Unidos de la región, pues prácticamente no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos y le puede pegar económicamente y sabotear la economía unos meses, porque incluso la economía de Estados Unidos en cuestión de semanas se vuelve sumamente vulnerable, y eso nos haría entrar a una desaceleración económica, y posteriormente en un año estaríamos hablando incluso hasta de una recesión, lo que incluso podría, Jorge, poner en riesgo la reelección de Donald Trump. Exactamente, es algo que aquí comentábamos, profesor, una situación similar a lo que enfrentó Jimmy Carter justamente, ¿no, profesor? Cuando no pudo lograr la reelección justamente por el tema de los rehenes, ahí en la crisis, cuando derrocó justamente el régimen teocrático al Shah de Irán. Si la situación se le sale de control al propio Donald Trump, le saldría el tiro por la culata, llevando a Estados Unidos a una crisis mucho más profunda de la que han enfrentado en los últimos años. Sin duda. De hecho, ahorita que menciona a Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, hay una doctrina que en geopolítica nosotros llamamos la doctrina Carter, y que es justamente la que señala que en el Golfo Pérsico se encuentran recursos naturales que son vitales para el interés nacional estadounidense, y que cualquier potencia continental o extracontinental, regional o extrarregional, que ponga en riesgo el abastecimiento de estos recursos para Estados Unidos no va a escatimar ninguna estrategia, o no va a escatimar ningún tipo de esfuerzo para desaparecerlo del mapa, porque no permite que nadie se meta con aquellas fuentes que garantizan que su interés nacional prevalece ante todo. Y en ese orden de ideas, pues el Golfo Pérsico, pues se le conoce como Pérsico por Persia. Los árabes de Arabia, los saudíes, le dicen Mar Arábigo, y entonces ellos dicen, al ser nosotros los principales proveedores de Estados Unidos y tener una relación buena y dinámica, nosotros no somos el enemigo natural, aunque ideológicamente seamos musulmanes sunitas. El enemigo natural se vuelve Irán, porque es el otro significativo que no está dispuesto, digamos, a cuadrarse a las órdenes de Estados Unidos, como lo hacía el Shah de Irán antes de 1979, porque pues recordamos que finalmente la revolución islámica chiita, con la instauración de la República Islámica en el 79,
termina por convertirse, digamos, en aquel que le va a balancear no solamente en el plano ideológico, sino que al no cuadrarse a las instrucciones económicas, por ejemplo, el difícilmente participar en el Fondo Monetario Internacional o en algunas otras instituciones financieras internacionales, pues hacen que Estados Unidos replantee la estrategia para la región y entonces empieza a acercar con bases militares a Irán. Y si nosotros diéramos un mapa, Jorge, de cuántas bases militares en términos geopolíticos se encuentran ubicados en las fronteras o casi en las fronteras de Irán, pues prácticamente es Estados Unidos quien tiene rodeado a este país, y que por eso, decía yo hace rato, Irán tuvo que desarrollar una estrategia de influencia defensiva para, pues más o menos, equilibrar y tener capacidad de respuesta ante un ataque tentativo. Qué bárbaro, profesor, de verdad nos deja boquiabiertos con este nivel tan profundo de conocimientos y además la manera que tiene usted, bien se ve su oficio de profesor, de enseñarnos y esclarecernos la complejidad, porque en realidad es un tema muy complejo, el que se vive y se ha vivido. Por eso es un tema prácticamente irresuelto y de tensión permanente, profesor, por esta complejidad que implica el tema económico, el tema pues histórico, el tema social, realmente de una complejidad que por eso recurrimos a expertos como usted, profesor, y que si nos lo permite, pues seguiremos recurriendo a sus conocimientos y su análisis sobre cómo se va desarrollando en el corto plazo esta crisis, profesor. Pues muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y muchísimas gracias por sus amables comentarios. Pues estamos a la orden porque hay que socializar el conocimiento para elevar el nivel de debate en las redes sociales. Exactamente, eso es lo que aquí siempre impulsamos en Disyuntiva TV, profesor, el que el nivel de debate se dé con un nivel de información y no nada más de opinión sin sustento. Por ello, le agradecemos nuevamente y estaremos en contacto con usted si así nos lo permite, profesor Jesús López Almejo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Le agradecemos enormemente esta participación aquí en Disyuntiva TV, deseándole un feliz año en lo que sea posible para todos. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera, profesor. Muchísimas gracias, feliz año para usted y para toda su audiencia y estamos a la orden. Muchísimas gracias, profesor, un abrazo. Vamos a hacer una pausa y continuamos.